Pues muy buenas tardes, noches, días, ya no sé, don Nacho Mingo, muy buenas en cualquier caso. Muy buenas, Xavi, ¿cómo estás? Retomamos lo que son las entrevistas. En este caso tenemos a Antonio Joaquín. Gracias, Antonio Joaquín, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Retomamos dentro del Proyecto Solidario, tenemos que recordar, Proyecto Solidario, La Montaña en Casa y la primera edición del Festival de Cine Online del Montañismo Andaluz. Como bien comenta nuestro querido y ya recuperado amigo don Nacho Mingo, tenemos la suerte enorme de contar con el profesor don Antonio Joaquín Sánchez. Y don Antonio, me va a permitir que tire de chuleta para leer el currículum, porque ojito con lo que tenemos de sí, yo lo... miembro del comité técnico del área de accesos y naturaleza de la FEDME, responsable del área de medio ambiente de la FAN, representante de la FAN en la Junta Rectora en el Parque Natural de los Alcornocales, profesor de la EAN en temas ambientales, además en su haber con numerosas publicaciones, entre ellas Guía del Excursionista, Parque Natural de los Alcornocales, Topoguía del GR7, Provincia de Cádiz, Parque Natural de los Alcornocales, una breve guía normativa medioambiental aplicada a las actividades de montañismo para Andalucía, manual de buenas prácticas en cuanto a la conciliación, equipador de vías de escalada. O sea que así podríamos continuar, don Nacho, prácticamente los 15 minutos que tenemos por delante. Que nos quedamos sin tiempo, ¿sabes? Vamos a darle paso a Antonio. Don Antonio Joaquín, lo dicho, muy buenos días y muchísimas gracias por querer acompañarnos en esta iniciativa de la Federación Andaluza de Montañismo. A ustedes por haberme invitado. Una puntualización, vamos, el tema del profesor son trabajos que se hacen en la Escuela Andaluza de Alta Montaña y son trabajos específicos. No es que, por aclarar un poco, no me dedico al tema de la enseñanza como mi actividad habitual. Soy técnico de medio ambiente en una empresa en el ambiente industrial, ¿no? Pues perfecto, y ya realizada la primera de las aclaraciones, pues pregunta directamente. ¿Cuál piensa don Antonio Joaquín que es el principal cometido del área de accesos y naturaleza en la FEDME? ¿Cuál podría decirnos? Pues bueno, vamos a empezar un poquito cuándo se crea el área de accesos y naturaleza, ¿no? de la Federación Española de Montañismo y Escalada. La cuestión, mira, ya por el año del siglo, ya en el siglo pasado, en el año 89, es cuando se empiezan a crear los espacios naturales protegidos, es cuando se le dota de una normativa, de una regulación a nuestro lugar de actividad habitual, ¿no? Entonces empiezan a surgir las primeras normativas, las primeras regulaciones. Surgen los primeros conflictos. Los gestores medioambientales tienen una actitud, vamos a llamarla la que había en ese momento, de una conservación a costa de lo que sea. Sí. Y entre medio, pues bueno, se dejaba un poco al olvido de los usuarios de esos espacios naturales, ¿no? Tanto estamos hablando de la población que estaba adentro, como deportistas o personas que podrían disfrutar del interior de esos espacios naturales protegidos, ¿no? Entonces, surge una cantidad de conflictos muy grande y entonces se decide un poco seguir la línea ya establecida en la UIA, en la Unión Internacional de Alpinismo. Sí. Se crea una comisión de accesos y naturaleza, ¿no? Y entonces, pues bueno, se empieza a trabajar. ¿Y cuál es uno de los principales objetivos que se planteaba? Pues que había que establecer canales de diálogo entre el colectivo montañero y con los gestores medioambientales. Entonces empieza a haber encuentros y esos encuentros de alguna manera se materializan a través de los seminarios de espacios naturales protegidos y deportes de montaña. El año pasado ya se cumplió 20 años de la celebración de esos seminarios y que tienen una importancia vital en lo que es la conciliación del deporte con el medio ambiente. Son unos textos que sirven tanto para el colectivo montañero
como para los gestores medioambientales y nos sirven de guía bueno, pues desarrollar nuestra actividad de la forma ambientalmente más sostenible, ¿no? Y se han tratado muchísimos temas, ¿no? Hemos hablado sobre escalada sostenible, por ejemplo, se celebró en el seminario de Granada. Hemos hablado también sobre temas de carreras por montaña. Por centrarnos un poco ahí, se ha trabajado bastante. Primero se hizo un estudio socioeconómico del impacto de las carreras de montaña en las zonas rurales. Luego de ese estudio, de esas conclusiones que se sacaron, se llegó en uno de sus puntos de que había que establecer un manual de buenas prácticas de carreras por montaña. Y pues bueno, pues ya hace cuestión de 4 años, si no recuerdo, que empezaron los trabajos, vio la luz de ese documento, ¿no? De alguna manera estamos claramente concienciados con el aspecto medioambiental, ¿no? O sea que, volviendo un poco al origen de la pregunta de cuáles son sus principales objetivos, pues indudablemente es establecer, como ya venimos comentando, la comunicación con los gestores medioambientales. Pero también hay otro aspecto de otro de los comitivos que tiene el Comité de Acceso y Naturaleza de la FESME, que es el tomar el pulso de cómo está el montañismo en el resto del territorio nacional, ¿no? En las comunidades autónomas. Y tenemos reuniones una vez al año donde se reúnen todos los responsables del área de medio ambiente de cada federación autónoma, y entonces hacemos una puesta en común de los problemas que tenemos en tema de accesibilidad, de conflicto. Exactamente, Antonio, y permíteme, primero el tuteo, primero me vas a permitir y me vas a consentir el tuteo. Y segundo, hablando precisamente de esos conflictos dentro de la perspectiva medioambiental de la que estamos hablando y la que estamos dando a conocer en estos instantes, los principales conflictos, las principales fuentes que generan esa discrepancia dentro de la perspectiva medioambiental, repetimos, con los deportistas, con aquellas personas amantes de la naturaleza que se acercan a este medio, ¿dónde podríamos encontrarla, Antonio? Pues dependiendo de la actividad que se ejerce. Por orden, mira, yo por ejemplo soy el encargado dentro del comité del área de acceso a la naturaleza de aglutinar todos los informes de todas las federaciones del área de medio ambiente, ¿no? Sí. Y llevo ya varios años redactando ese informe. De alguna manera tengo ya una perspectiva de cuáles son. Mira, dependiendo de la actividad que se ejerce. Si estamos, por ejemplo, hablando de escalada, sin lugar a dudas, hay un conflicto en el tema de la nidificación y en el tema del equipamiento de vías de escalada, ¿no? Todo esto desde la perspectiva medioambiental, ¿no? Todo esto. Entonces, muchas veces el equipador se mete a equipar una vía de escalada sin tener conocimiento de lo que rodea esa vía de escalada, ¿no? Entonces, simplemente quizás busca la calidad de la roca sin mirar el contexto donde nos encontramos, ¿no? Claro. Entonces hay problemas de nidificación que, claro, la especie, por ejemplo, en el momento en que se equipa la vía, no está presente. Pero luego, llegado su periodo de apareamiento y de nidificación, pues cuando nos encontramos con el problema, ¿no? Entonces, pues empezamos a tener conflictos con la Consejería de Medio Ambiente, por resumirla, ¿no? Un poco. Que ahora se llama... tiene un nombre muy largo. Un poco más. Sabemos de la consejería que tratamos. Y, por ejemplo, ese sería uno de los principales. Luego, por ejemplo, en el tema de las carreras por montaña, pues bueno, pues ahí en ese aspecto no se valora, por ejemplo, lo que es el trazado, si estamos
pisando algunas zonas sensibles, ¿no? Sí. Sensibles desde el punto de vista de botánica o de fauna, ¿no? La huella ambiental, ¿no? Que podamos dejar, ¿no? Claro. Claro, claro. Y bueno, ese sería uno de los principales. O sea, un trazado que no sea lo más respetuoso con el medio ambiente. O yo digo que se puede pasar por zonas sensibles. No hay que tenerle todo en su justa proporción y en su Sí, justa medida. Sí, yo en este aspecto, por ejemplo, tenemos bastante conflicto con ecologistas, ¿no? sí. Y hay que ver la frecuentación, hay que ver también si esa zona va a tener una presión muy grande durante cierto periodo. Luego también hay medidas compensatorias que habría que valorar, que eso corresponde por parte del organizador, ¿no? Que se haga una valoración justa de las especies que se están afectando. Entonces, hay un conjunto de factores Muy que bien. deben de ser tenidos en cuenta. Sí, Si eso al final resulta que es posible, vamos a ver, se puede pasar por una zona de reserva dentro de un espacio natural protegida, pero es que hay muchas zonas de reserva que discurren una pista forestal. sí. Pues ahí, por ejemplo, se puede desarrollar, no por el hecho de que ya tenga ya un grado de protección, significa que no se puede realizar la prueba deportiva. De hecho, la normativa lo Sí. contempla, Quizás, que existe la Antonio, posibilidad con autorización. Lo que exactamente. pasa que lo que Sí, pasa sí, que no, los grupos de. perdón un inciso. Quizá Antonio, estamos obligados a entendernos. Por un lado, los organizadores de estos eventos deportivos, por otro lado, las personas que estáis cuidando y velando por el respeto medioambiental, de otro lado, los pequeños pueblos, las pequeñas poblaciones por las que también pasan estas carreras y que en cierta medida se benefician turísticamente de ese acceso, de esa popularización de la montaña. Quizás estamos obligados a entendernos, ¿no? Hombre, no queda más remedio. Si los aficionados a las carreras por montaña quieren que esto de alguna manera se perpetúe en el tiempo, hay que pasar por el tamiz del medio ambiente, Sí, pero además de una forma decidida, ¿eh? sí, sí. Y además con un gran compromiso. Y ahí sí que soy crítico yo con los organizadores de carreras por montaña. No, yo lo defiendo a capa y espada en la Junta Rectora, Uh-huh. en sitios a donde me haya que partirse, haya que batirse el cobre, ¿no? Como se dice popularmente. Sí, Que ya tuvimos aquí a Y porque hay que los defender, organizadores. pero hay que defender, ¿no? Porque es una actividad deportiva contemplada en nuestros estatutos de la Federación. Pero hay que hacer un ejercicio de autocrítica y hay que empezar a decir, vamos a ser más ambientalmente sostenibles, ¿no? sí, Es decir, sí. y ya hay algunos organizadores que están tomando conciencia de ello, Uh-huh. incluso empiezan a calcular lo que sería su huella de carbono, ¿no? Sí, Y luego empiezan a compensar esa huella de carbono a través de plantación. El tema sobre todo, uno de los principios básicos de la sostenibilidad es reduce, recicla, reutiliza. Eso es un tema, una práctica que una vez que lo interioriza, es aplicable a todos los ámbitos, desde el ambiente doméstico, al laboral, al deportivo, es extrapolable a todo. Entonces, una vez que tú interiorizas esa filosofía, es sí. decir, vamos a reducir el consumo de plástico, vamos a reutilizar las balizas, vamos, es decir, Y claro, Antonio, y quizá ahí podríamos hablar del principal cometido del área de medio ambiente de la FAN. Quizá podríamos eh, decir que en ese aspecto pedagógico, en ese aspecto de concienciación, es donde este área de medio ambiente encuentra realmente su gran parte de su sentido. no, es que yo lo llamo que es un área completamente de trinchera.
¿no? Porque es de primera línea de batalla. El área, por ejemplo, nuestra, también está un poco, estoy yo, soy como responsable, pero luego están otros compañeros nuestros que son los representantes de juntas rectoras Sí. en parques naturales y también patronatos en parques nacionales, ¿no? Prácticamente estamos representados en todos los parques, en su gran mayoría, en 17, y luego vamos a estar también ahora, dentro de poco, en la Sierra de Tejeda y Armiñares. Entonces, eh, se coordina un poco con este colectivo, ¿no? El área intenta coordinarse con este colectivo. Es verdad que las juntas rectoras ahora están teniendo muy poca actividad, nada más que se ciñen a lo que es lo que marca el reglamento, 2 reuniones, y luego, si acaso, alguna comisión consultiva, y dependiendo también, cada espacio natural tiene mayor o menor actividad en este sentido. Entonces, uno de los cometidos que tiene el área de medio ambiente es un poco de coordinación, de ver qué es lo que hay en los espacios protegidos. Realmente, pero también, sí, que realmente digo que creo que el cometido es tan grande, es tan extenso, es tan importante que se nos queda, no sé Nacho, pero que se nos queda muy corto un espacio como este para que don Antonio Joaquín Sánchez nos exponga todo lo que supone hablar de la perspectiva medioambiental dentro de la Federación Andaluza de Montañismo. Hubiera sido muy interesante, idea que te lanzo ahí, Nacho, idea que le lanzo también a don Antonio, una nueva comunicación, una nueva posibilidad de compartir estos puntos de vista, pero con los organizadores de distintos eventos deportivos que ya tuvimos la ocasión de conocer en entrevistas anteriores. También la idea de poder avanzar un poquito y ya cuando pase este confinamiento realizar, si es posible, alguna entrevista presencial. Un coloquio entre todos, sí, que puede ser bastante interesante. Realmente. Mira, por ejemplo, la gente de Baleares, como ya os he comentado antes, que tengo recibo informe, ellos han establecido obligatorio a través de reglamento de dar una charla medioambiental sobre del espacio donde va a discurrir la prueba. Es decir, solamente. Mira, es que esto es bastante extenso, pero os voy a lanzar como algunas ideas, ¿no? A modo de pincelada. A ver, hay un compañero nuestro que se llama Lorenzo Arribas Mil, que es un montañero de Granada. Él es el representante nuestro en el Parque Nacional. Un compañero que le tengo gran estima. Y él dice, acuña un término sobre el colectivo montañero y dice que somos emisores ambientales. Emisores ambientales. Bonita frase. Emisores. Somos como antena que emiten información ambiental. Y es verdad, nosotros, primero, somos un colectivo, en teoría, bastante concienciado a nivel medioambiental, muy preocupado por la protección del medio, porque es nuestro terreno de juego. Tenemos nuestras deficiencias, pero por lo pronto somos muy respetuosos. Luego, transmitimos de los valores de esos espacios naturales. Tenemos una difusión muy grande de dar a conocer el contenido de esos espacios naturales por donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Somos un colectivo que muchos de que lo conformamos tenemos un alto conocimiento de por dónde vamos pisando. Sí. Vamos identificando especies, vamos interpretando el paisaje. Es decir, se da un conjunto de características que nos hacen diferentes al resto de otros tipos de usuarios. Por lo tanto, somos unos usuarios de calidad también. Sí. Es decir, por tanto, había ahí dos frases muy que a mí me gustan, ¿no? Dice, usuarios de calidad de los espacios naturales protegidos y emisores ambientales, ¿no? Pues sin lugar a dudas, y lástima que contemos también con esta premura en el tiempo, con este espacio de deporte,
Correcto. Pero sí que podemos concluir dando las gracias a Antonio Joaquín Sánchez por su compañía, por su mensaje, por su... él dice que no es docente, pero sin embargo, en gran parte sienta cátedra cuando habla. Correcto. Y sobre todo por transmitir esa importancia de la perspectiva medioambiental y por ser un emisor ambiental tan claro y tan magnífico exponente de lo que desde nuestra provincia de Cádiz se está haciendo en el tema medioambiental, ¿no? Dos buenas pinceladas para clavar, para acabar la entrevista, dos muy buenas pinceladas. Así que, don Antonio Joaquín Sánchez, responsable del área de medio ambiente de la FAN, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Ojalá tengamos ocasión de repetirlo en otro formato y con mucha más extensión, porque realmente sí, el tema y el trabajo que estáis desempeñando así lo merecen. Pues muchas gracias por vuestra invitación. Me he sentido muy a gusto con vuestra entrevista y bastante cercano. Pues muchísimas gracias, don Antonio, y nos emplazamos para una próxima que esperemos sea mucho más familiar, más próxima. Exacto. Venga, nos vemos en la montaña. Eso es, esperemos. Salud, don Antonio. Muchas gracias.